alabamos y te glorificamos. En esta mañana, Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor. Te damos honra, Señor, porque tú colocaste a tu Hijo amado como propiciación por nuestros pecados. Lo diste, Señor, todo por nosotros. Hoy, Señor, tu Hijo Cristo Jesús está al frente tuyo, allí, Señor, en el santuario, y están terminando la obra por nosotros, Señor. Gracias te damos, porque si no fuera por esta linda obra que hace, Señor, estaríamos totalmente perdidos. El Espíritu Santo, Señor, es el que trabaja con nosotros hoy. Y lo invitamos en esta hora, Señor, para que ilumine nuestra mente, para que podamos entender las verdades que tú nos has dejado en tu palabra, porque es tu palabra la que habla, Señor, y nosotros debemos obedecer. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí, cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor, esperemos no lo mejor, esperemos siempre lo mejor de Dios, pero lo peor del diablo, del enemigo. Él es el que trata de coartar, ¿cierto? De dañar, de, de, de que nosotros nos sintamos culpables en muchas cosas, o que sintamos, hermanos, que estamos solos, o que sintamos que no vale la pena, porque ese es el trabajo del enemigo, ¿cierto? Instigar al pueblo de Dios, perseguir al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:1 encontramos esta mujer. Vamos a buscar el texto. Y allí se encuentra la mujer que vemos en pantalla, hermanos queridos. Y dice el apóstol Juan, el vidente Juan, lo siguiente. Ya es un texto muy conocido, pero quiero leer. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Aquí vemos a la mujer, ¿cierto? Sabemos que la mujer en profecía simboliza la iglesia. Y esta mujer tiene la luna debajo de sus pies, está vestida de sol y en su cabeza tiene 12 estrellas. Luego, en el transcurso, al terminar este estudio, vamos a ver qué simboliza todo esto que tiene la mujer. Pero como el Señor tiene su iglesia, tiene su pueblo, el diablo también. ¿Quién es la mujer vestida de sol para el enemigo? Allí la tenemos. Es la Virgen María. La han colocado allí, aunque la Virgen María no necesita nada, ¿verdad? Porque es la madre del Salvador. Pero la iglesia papal la coloca como la mujer vestida de sol, para desviar, ¿cierto?, la mente del pueblo hacia una mentira, como siempre el diablo lo hace, ¿verdad? Él coloca una verdad mezclada con error y entonces eso se traduce en una mentira. Ayer vimos, y vamos a hacerlo rápidamente porque ya lo vimos, ¿verdad? Pero yo hice un paralelo, hermano, a nivel escatológico, a nivel religioso y a nivel político. Para ello uso, a nivel histórico, uso el conflicto de los siglos y el libro Historia de la Redención y el libro Primeros Escritos, ¿ya? Y vamos a hacer rápidamente porque David ayer lo mencionó, entonces solamente vamos a entrar como el profesor que da lo que vivimos anteriormente para caer en lo que vamos a ver, ¿verdad? Allí está a nivel escatológico, el conflicto de los siglos en el capítulo 1 y en la historia de la redención en el capítulo 44, se narra, hermanos, cómo fue el proceso de la iglesia de Éfeso, la iglesia pura, la iglesia apostólica. Y para ello, a nivel político, hermanos, la trompeta se suena, ¿verdad?, para juicio en Apocalipsis 8. Ahí comienza la promulgación, ¿cierto?, a nivel político de la primera trompeta. Ahora, hermanos, en Apocalipsis 8, en el versículo 6, 8, 6.
Ahora, en el capítulo 2 del conflicto de los siglos a nivel escatológico, empieza la iglesia, está allí, la iglesia de Esmirna, aparece la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Que esta iglesia ya sabemos nosotros de qué tiempo a qué tiempo va, ahorita la vamos a ver. La segunda trompeta es tocada otra vez para este tiempo, en el capítulo 8, versículo 8, según la segunda trompeta. Y para la iglesia de Pérgamo, que también la vimos ayer, en tiempo de apostasía y oscurantismo, está el conflicto de los siglos, el capítulo 3 y 4, que ayer lo vimos, y también para complementar historia de la redención, capítulo 45. Y esta es la tercera trompeta, registrada en Isaías 14, 12, y también en el mismo Apocalipsis 8, 10. Ahora vamos a ver la iglesia hoy de Tiatira. El conflicto de los siglos, vamos a ver los capítulos 5 y 6, en Historia de la Redención, el capítulo 45, y vamos a anexarle también allí primeros escritos, que no está aquí, pero que lo vamos a anexar en el estudio. Y ahí está la cuarta trompeta, que se registra en el capítulo 8, los versículos 12, específicamente el versículo 12, que vamos a ver hoy. Y la iglesia de Sardis, que la vamos a ver mañana, está en el conflicto de los siglos, de los capítulos 7 a 16. Es un largo periodo, porque también es un largo periodo de oscuridad, es un largo periodo de trabajo del diablo hacia la iglesia, ¿cierto? De instigación del enemigo hacia la iglesia. Y eso lo narra también la historia de la redención, los capítulos 46 a 48. Fíjense que en la extensión del tiempo y de la duración de la iglesia, también están los capítulos dedicados a estos sucesos. Muy bien, ayer vimos que la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, que va del año 31 al año 100. Y para eso utilizamos capítulo 1 y Lucas 19, 42 al 44, donde Jesús narra la destrucción de Jerusalén. Aquí tenemos, hermanos, también la iglesia de Esmirna, que también ayer se vio, la fe de los mártires, cuando Jesús mismo predijo que los hijos de Dios iban a padecer persecución por causa de la verdad. Y allí está la iglesia de Pérgamo, que allá también se vio, que va al año 323, unos 10 años de, de persecución, al año 538. Allí está el oscurantismo, las falsas doctrinas, cuando Constantino se finge ser cristiano y allí se inmersa en el cristianismo para meter todos sus dogmas paganos. Y segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, el Señor le dice a los discípulos, y vuelve y menciona el apóstol Pablo, que la venida de Jesús no se va a dar sin que haya venido primero la apostasía, y ahí aparece, ¿verdad? Era detenido las espirituales, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, como los fieles botar torchas, no les importó, hermanos, de ninguna manera perder la vida, si era preciso, por amor a la verdad y por amor a Cristo. Y en el libro La historia de la redención aparece como el misterio de la iniquidad. Ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira, del año 538 al año 1517. Y allí se narra la idolatría de Jezabel, se compara este tiempo, ¿cierto? De idolatría, de malas prácticas, de oscurantismo total, digámoslo así, de la Edad Media, ya, del año 538 al año 1517. En el capítulo 5 está el lucero de la reforma. Vamos a tomar nuestro libro base, digámoslo así, para este estudio, el conflicto de los siglos. Capítulo 5. Salvo entre los valdenses, hermanos, salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada en los límites de los idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras debían ser traducidas y debían llegar a las personas. El Señor siempre da un accionar para el diablo, ¿cierto? Da un tiempo.
Y ese fue un largo tiempo, ¿cierto? El Señor Jesús pasa del lugar de acá del atrio, pasa al lugar santo. Y ese accionar en el lugar santo duró mucho tiempo, ¿cierto? 1813 años. Y en ese tiempo, hermanos, el diablo, en ese transcurso el diablo sí tuvo su accionar, porque el Señor nunca deja en su justicia las cosas sin que hayan sido probatorias. Es decir, si el Señor esto iba a demostrar con todo lo que el Señor vino a hacer, con todo lo que el Señor dijo y con todo lo que el Señor hace en este tiempo, la única intención del Señor es darle la oportunidad al hombre de elegir a quién seguir, cómo hacerlo. Y también la forma de Dios es darnos a nosotros un libre pensamiento, un libre albedrío. Así, no solamente a la tierra, sino al universo completo, para que el universo entero se dé cuenta del accionar del diablo y lo que el diablo pretende hacer con el planeta que dice él haber conquistado, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIV salió en Inglaterra un señor, un gran hombre, Juan Wycliffe, llamado el lucero de la reforma. Algunos le dicen el heraldo de la reforma. No solo, hermanos, fue para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él el amor a Jehová era el principio de la sabiduría. El Señor no escoge a cualquiera, hermano. Escoge personas que tienen en su corazón las cosas muy definidas, ¿cierto? Con respecto a seguir al Señor. Se distinguió en el colegio por la ferviente piedad, a la vez por su talento notable y su profunda erudición. Era un hombre erudito en las escrituras. Mire, era tan estudioso Juan Wycliffe que él comenzó a estudiar de todo para prepararse. Yo creo que el Señor lo prepara porque era su heraldo, era el lucero de la reforma. Así que el Señor lo prepara y este hombre pudo estudiar filosofía, la filosofía especulativa de su tiempo. Dice que pudo exponer los errores de ella. Estudió leyes civiles y eclesiásticas y se preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. Y estando todavía Wycliffe en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos tiempos remotos, cuando la Biblia solamente existía en los idiomas primitivos. Los eruditos eran los únicos que podían tener acceso a la Biblia. ¿Ya? Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Podemos decir que Wycliffe fue el primer reformador de la iglesia, fue el heraldo de la reforma, fue el lucero de la reforma. ¿Ya? Luego entonces en ella halló revelado, hermanos, el plan de la salvación. Y vio a Cristo presentado como el único abogado por el hombre. No era el Papa, no eran los prelados, era Cristo. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Ahora digo, mis hermanos, ese reformador que el Señor levanta en un tiempo estratégico, porque es que para Dios su accionar, el accionar de Dios no es nuestro accionar, no es el accionar de cualquier persona. Pero ¿por qué el Señor no viene pronto? ¿Pero por qué el Señor no hace esto? A veces cuestionamos a Dios, pero es que el Señor tiene un calendario, tiene un cronograma. Él no hace las cosas al azar. Y a veces nosotros, eh, ayer estuve limpiando las cosas de la casa y vi la foto de mi madre. Entonces dije, Señor, pero ¿cuándo? Y entonces cuando estudié esto, dije, Señor, tú tienes tu tiempo, tú tienes tu hora, tú tienes todo bajo control. Y será cuando el Señor diga, cuando el Señor lo tenga organizado en su cronograma, que pasan las cosas. Y el Señor tenía esto, ¿verdad? ¿Cuándo iba a sacar su heraldo?
¿quién iba a ser? Dice que el gran Wycliffe encontró la salvación y a Cristo como abogado, como los reformadores que se levantaron tras Wycliffe en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde lo conduciría. ¿Ya? No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma al comienzo, porque él era un sacerdote. Solamente él colocó de relevancia, hermanos, la verdad que estaba en la Biblia, y lógicamente cuando la verdad fue puesta, entonces la mentira caía, la mentira de los prelados, la mentira de la iglesia popular caía. Entonces, en ese momento, dice que las Santas Escrituras exigían él exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo, porque solamente tenía que la Iglesia católica o los grandes eruditos tener la Biblia. Él quería que todas las personas, hasta los más pobres, más los que no tenían mucho, ¿cierto? Tuvieran la Biblia en la mano. Eso es lo que él proponía. Era maestro entendido, decía, abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las escrituras, la fuerza de sus argumentos y la pureza de su vida y la integridad y el valor inquebrantable le trajeron la estimación y la confianza de la gente. Miren las características de este gran hombre, ¿cierto? Era un gran maestro porque conocía las verdades. Es decir, él no se quedaba solamente con escuchar hablar de otras personas, ¿cierto? Él estudiaba, indagaba, ¿verdad? Predicaba las verdades que iba entendiendo. Y el conocimiento de las escrituras era grande, era lo mejor para él. La fuerza de sus argumentos se basaba en las escrituras y tenía una vida pura, íntegra, ¿sí? Y tenía un valor inquebrantable. Anoche hablábamos con mi hermano David acerca vamos a hablar mañana de Lutero. Eh, Nosotros, hermanos, creemos que somos el remanente final, que estamos preparándonos para la venida de Jesús. Pero van a haber una serie de acontecimientos que si nosotros no miramos esto, ¿cómo fue que a Wycliffe le costó sacar la primera Biblia en inglés? ¿Cierto? Con tanta oposición. Porque vamos a ver más adelante, hermanos, ustedes lo leyeron ya, Wycliffe comenzó a publicar folletos contra los frailes, no tanto por provocarlos o discutir con ellos, sino para llamar la atención a la gente a las enseñanzas de la Biblia, ¿sí? Y hacia su único autor. Entonces, el deseo de Wycliffe era, hermanos, que todos llegaran al arrepentimiento, incluyendo la iglesia católica, incluyendo los frailes. Es decir, que se dieran cuenta que estaban andando mal, que tenían que llegar, que tenían que venir al aquel que podía darle salvación, que era Jesús, Cristo. Salvación venía de él. La salvación venía del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ellos, en ese momento, esa era la prédica de Wycliffe, ¿verdad? Ver a Cristo crucificado. Pero hermanos, el cisma con la contienda, la corrupción que produjo, preparó el camino para que Roma pues ayudó al pueblo a conocer al papado tal cual era. Ese folleto que él predicó, que se llamó El Cisma de los Papas, ¿sí? Así se llamó, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse unos a otros como anticristos. Dios decía, él no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de estos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos. Para los hombres, en el nombre de Cristo, puede vencer ambos con mayor facilidad. Es decir, él ponía de relevancia la labor sacerdotal, pero la ponía en el sentido de que Dios quería la salvación, ¿cierto? La salvación aún de los sacerdotes, que ellos debían mirar esto, ¿ya? Como su maestro predicaba Wycliffe el evangelio a los pobres.
Es decir, Wycliffe se consideró que la iglesia no era solamente los prelados, no era solamente la pompa, no era solamente los profesores, los grandes profesores, ¿cierto? Wycliffe era profesor de teología de Oxford, no era cualquier universidad allí en Alemania. Predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad y presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad, perdón, en Inglaterra, que mereció el título de doctor evangélico. La obra grande de su vida había de ser traducir la Biblia al idioma inglés. Dio a conocer su intención de traducir la Biblia para todos los hombres en Inglaterra. Mira, hermanos, Wycliffe, valiéndose de todo lo que él sabía, de todo el bagaje que tenía con la iglesia, Dios lo usa para que allí pudiera él empezar a hacer su trabajo. Pero realmente, hermanos, nosotros sabemos ya por la lectura del libro que el diablo no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Y empezaron las persecuciones para Wycliffe, empezaron a llamarlo a los concilios y Dios lo preserva a este hombre hasta el final, hasta que tradujo la Biblia. Y ningún ser humano le quitó la vida a Wycliffe. Él murió de una enfermedad, nosotros ya lo estudiamos en este libro, en el libro Conflicto de los Siglos, y luego los prelados, después de 40 años, de la rabia que no pudieron matar a Wycliffe, lo exhumaron y botan sus cenizas a un río. Y ese río llevaba las cenizas de este hombre grande, de su obra, ¿cierto? La llevaba al mar. Así como fueron lanzadas las cenizas al mar y toda la Mi hermanita Silvia ya no se la escucha. tengan ahora el libro. Bien, hermanos, ahora tenemos dos héroes de la Edad Media, ¿sí? Ahí aparece en escena, aparece en escena Hus y Jerónimo, ¿sí? Hus y Jerónimo. En la página 75 de mi libro, también habla de este hombre grande, Hus, Juan Hus, cuya cuna era humilde, ¿sí? En el caso de Wycliffe, no era de cuna humilde. Wycliffe era un hombre letrado, era un hombre de Dios. Mire que Dios escoge indistintamente, ¿cierto? A quienes van a ser sus portavoces, sus siervos. A Hus lo escoge una cuna humilde. Había perdido a su padre tempranamente, pero su madre era una mujer piadosa que quería que su hijo saliera adelante. Hus estudió en la escuela por caridad y en su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda pobre no pudo dotar a su hijo de los bienes materiales, pero le dio lo más importante, ¿verdad? Le dio la sabiduría de Dios, le dio esa espiritualidad que Hus necesitaba para enfrentar lo que venía. En la universidad él se distinguió por su aplicación, por su constancia, por el estudio y sus progresos tan rápidos, a la par de su conducta intachable. Sus simpáticos modales le generaban una estimulación a todas las personas que lo veían. Era un sincero creyente en la iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesaba. Era un hombre sincero, era un hombre de Dios, ¿verdad? Y llegó a ser un sacerdote. Terminó sus estudios, ingresó al sacerdocio
como lograra en el tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar los servicios en la casa del rey, en la corte. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su erudición. Era tremendo su educación, era tremendo hombre, ¿verdad? En pocos años el humilde estudiante fuera admitido por caridad, llegó a ser, hermano, un hombre muy famoso en Europa. Vamos a leer todos juntos alguna partecita. Vamos a leer en la página 75, los que tienen el libro. ¿Alguien lo tiene? Donde dice, más otro fue el campo donde Hus principió a trabajar. ¿Alguien tiene ya el libro en la mano? La segunda página del capítulo 6. Más Sí, otro hermano. fue el campo. Siga, hermano Juan. Mas otro fue el campo en donde Hus principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las santas escrituras en el idioma del pueblo. No obstante, la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y los peores vicios reinaban en todas las clases sociales. Hus denunció sin reparo estos males, apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Muy bien, hermano. Mire, esto me hace pensar a mí que en ese tiempo, pues, no había Biblias para que la gente supiera las verdades que en ellas estaba escritas, ¿cierto? Y lo que hizo el fundador de, de este movimiento, Hus, ¿verdad? En Bohemia, fue hacer que la Biblia no quedara allí. Y la misma intención que tenía Wycliffe, ¿cierto? Que la Biblia no quedara allí. Entonces, presentar las escrituras en el idioma del pueblo, que la gente pudiera entenderlo, ¿verdad? Me hace pensar a mí, queridos hermanos, que nosotros hoy tenemos Biblias en todos los idiomas, en todas las versiones. Muchas versiones han sacado la Biblia. Y quizá teniendo la Biblia es cuando menos la gente se interesa en leerla. O usted pregúntele a cualquier persona de la calle, o esto, si leen la Biblia, si la estudian, si la profundizan, y van a ver que el diablo está ganando terreno en el sentido de que hay más acceso en todos los idiomas a la Biblia, pero hoy no se lee, ¿cierto? No se estudia, no se profundiza. Si yo hago un paneo en la iglesia, en la misma iglesia adventista, que es la iglesia del libro, y profundizamos en algunos temas, nos damos cuenta que hay bastante falta de lectura de la Biblia. Quizás nos conformamos solamente con leer la lección de escuela sabática, leer algunos libros, pero no hay profundidad hoy en el estudio de la Biblia. Y recordemos, hermanos, que muy pronto, igual que pasó en el pasado, la palabra de Dios va a estar en entredicho, como pasó allí con Praga, ¿verdad? En este capítulo, dice que luego Jerónimo de la ciudad de Praga se une con Hus en Bohemia y empiezan ellos a trabajar en llave, digámoslo así, con los escritos de Wycliffe, ¿ya? Y empieza a expandirse la obra de reforma en todo ese lugar, donde todos podían llegar a tener acceso, aunque fuera a un pedazo de la Biblia. Algunos pudieron pagar toda la traducción de la Biblia y los copistas, que eran los que copiaban toda la Biblia. Entonces había mucho pedido, dice en estos capítulos, que había mucho pedido y entonces los más ricos podían comprar la Biblia a muy alto precio
pero que familias de pronto no muy adineradas se reunían entre varias y mandaban a hacer la traducción de la Biblia y la copiaban para tenerla ellos en sus casas. Mire cuánto les costó a todas estas personas tener una porción que fuera de la palabra de Dios. Y sabemos que los valdenses y los albigenses llevaban pedazos de la palabra, textos de la palabra muy cortos a veces, para poder compartir y para poder expandir el evangelio. Fue mucho, hermanos, lo que costó. Ahora, en el libro Historia de la Redención, nosotros sabemos ya que Jerónimo, que Hus murieron en la hoguera, ¿cierto? Por defender las verdades del evangelio. En el libro Historia de la Redención, que lo tengo acá conmigo, tenemos el misterio de la iniquidad. Vamos a leer un poquito de esto. Cómo este libro respalda lo que dice el espíritu, más bien, el conflicto de los siglos respalda lo que dice Historia de la Redención. Vamos a mirar aquí, que es un poco más corto, lo que vamos a leer, la página 283, tengo aquí subrayada, capítulo 45. Dice lo siguiente. Esta mezcla de cristianismo y paganismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho por esta profecía, por la profecía, que había de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Este gigantesco sistema de falsa religión es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. ¿Qué es lo que trata el diablo de hacer, hermanos? Entonces, desde siempre, desde ese tiempo, mezclar el cristianismo con el paganismo. Bueno, siempre lo ha hecho. Mezclar la verdad con el error, ¿cierto? Con el fin, dice, de obtener ventajas y honores mundanales, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra. Y al rechazar de este modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás. Es a saber, aquí dice, el obispo de Roma. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con una autoridad suprema sobre los obispos y los pastores de todo el mundo. Ahora digo, en este tiempo será diferente. ¿Tenemos algo diferente en este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Estamos hablando de la historia pasada, ¿cierto? Estamos hablando del tiempo de la idolatría, del paganismo, cuando la iglesia se unió con el Estado, donde los reyes, por congraciarse con los prelados, con el papado, hacían todo lo que ellos decían. Ahora digo yo, ¿será que ahora es diferente? La historia se repite. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema, ¿verdad? Y que todos deben rendir pleitesía. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a la gente para descubrir sus engaños y resistir su poder. Por eso es que él hizo todo lo posible por aniquilar a todos aquellos que se levantaron a favor de las Sagradas Escrituras, a favor de sacar la verdad que estaba en la palabra de Dios para que la gente que estaba tan inmersa en el error, en ese oscurantismo, pudiera salir de la oscuridad. ¿Sí? La Biblia exalta a Dios y coloca al ser humano finito en su correcto lugar. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y suprimidas. Ahora, hermano, hay un capítulo en el libro Primeros Escritos que nos va a corroborar lo siguiente. A mí me gusta mucho ese capítulo, el capítulo de la gran apostasía. Es que yo no lo tengo por capítulo, sino tengo solamente por página. Es el libro antiguo. Y quisiera que ustedes lo busquen allí y vamos a mirar algo muy interesante de esto de la apostasía. Yo lo he tenido varias veces en algunos temas y vuelvo y lo repito, hermanos, porque es que ¿qué fue? Lo mismo que será. ¿Qué ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo de eso. Así como
el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, tuvo que mantenerse firme, hermanos. Y los héroes de la Edad Media, Hus y Jerónimo, tuvieron que mantenerse firmes, aún escrito está, y morir por la causa. A nosotros, hermanos, en este tiempo, nos va a tocar unas situaciones similares, y creo que peores, hermanos, en algunas instancias, pero ¿de dónde vamos a aprender nosotros? Ah, bueno, de lo que hicieron los pasados, ¿verdad? Por eso está escrito, por eso es que el Señor lo dejó aquí en la historia, por eso es que lo dejó registrado en el espíritu de la profecía. Vamos a leer un poquito esto. Dice, la gran apostasía. Dice, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Había iglesia, hermana Yamil. Hermanito Luis, ciérrame ese micrófono, por favor. ¿Está abierto el micrófono? Entonces hace aquí. Por lo tanto, Satanás trazó sus planes para derribar la iglesia. Indujo a los idólatras hermana Yamil Rocal Hernández, cerrar el micrófono, por favor. O hermano Luis, por favor, no lo cierre desde ya. Dice, indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo, ojo, y propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. Es decir, ellos dijeron, sí creemos en Cristo, creemos en su muerte y en su resurrección, pero no cambiaban el corazón. ¿Sí? Oh, cuán terrible, peligroso fue para la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si decidían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Fíjense, hermanos queridos, que ese es el modus operandi de Satanás, ¿cierto? Eso es lo que le presenta a la iglesia. No, pero es que si ustedes hacen ciertas cosas que hace la iglesia evangélica o que hace la iglesia papal, ustedes pueden ganar adeptos, ¿ya? Hagan la misma adoración, canten, muévanse, trabajen con la misma dinámica de los cultos evangélicos, porque ustedes deben ganar adeptos. ¿Les parece eso conocido hoy día? Entonces podríamos decir, hermanos, que la iglesia de hoy tiene que mirar la iglesia del pasado. ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? No quisieron, algunos no quisieron hacerse al estandarte de los romanistas. Satanás se regocijaba por la caída de tanto, dice. Entonces incitó a la iglesia caída a obligar, ahora esta es la persecución, a quienes querían conservar la pureza de su religión, a que accediesen a sus ceremonias de culto, de sus imágenes y recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente. Alguien que por favor por el interno le diga al hermano Luis que cierre el micrófono. Gracias. Ya. Perdón. Satanás se regocijaba por la caída de tanto, dice aquí. El diablo le gusta, hermanos, le gusta ver sangre, le gusta ver caídos, le encanta, ¿cierto? Hacer sufrir a la raza humana. Porque él sabe que si hace sufrir a los hijos de Dios, el corazón de Dios sufre, hermano, porque el Señor ama con sus entrañas, con todo al pueblo de Dios. Por eso dio a su único hijo. Esto me fue presentado de la siguiente manera, y voy a anclarme un poquito ahí. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual venían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué habían ahí, hermanos? Figuras creadas, ¿cierto? El sol, la luna y las estrellas. Y dice, y esta compañía parecía feroz e irada. Y se me mostró luego una compañía que llevaban una bandera de un blanco puro,
de la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían con firmeza y de resignación celestial. Vi a los cristianos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía de cristianas echó sus filas y sostuvo con bandera con firmeza su bandera. Perdón. Al caer muchos, otros se levantaban. Mire todo lo que pasó en la Edad Media, ¿verdad? Y vi la compañía de idólatras consultarse a no lograr que los cristianos cediesen y convinieron en otro plan. Iban a arriar, dice, los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquellos de la firme compañía a hacerles propuestas. Al principio estos rechazaron de plano, pero luego vi que los cristianos se consultaron. Dijeron, oiga, ¿por qué no estamos en sus filas y los ganamos? Ya lo dije hace un momento, hermanos. Hacer alianzas entre la iglesia y el mundo, entre la iglesia y el Estado, no es lo que el Señor ha requerido desde el comienzo. Entonces, al final, hermanos, al final de todo esto, resultó la iglesia uniéndose al paganismo. Y hoy tenemos una iglesia pagana y una iglesia cristiana que dice ser cristiana, pero que no está arriando la bandera correcta, sino que se ha unido al paganismo. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, hermanos, ¿esto es salpicado en esta iglesia? Claro que sí. Claro, porque es que el diablo no, la ira del diablo no es contra el mundo. La ira del diablo ahora es contra la iglesia, contra el remanente fiel. Dice que el Señor dice en su palabra que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Los que guardan los mandamientos de Dios, que están en la Biblia, y tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. En eso se basa todo el ataque del diablo. Contra la palabra, específicamente contra la ley, y contra el espíritu de la profecía, hermanos. Y tenemos que tener eso muy, muy certero, porque mañana vamos a estudiar más de esto. Ahora, queridos, vamos a terminar. Vamos a terminar. Ahora no me quiere dar. ¿Listo? Muy bien. Con esto terminamos el estudio de hoy, hermanos queridos. La cuarta trompeta corresponde al periodo de la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 8:12. ¿Qué dice Apocalipsis 8:12? Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Sí? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Ahora, vamos a analizar esto porque esto está relacionado con la cuarta iglesia, ¿verdad? Con la iglesia de Tiatira. Hay tres símbolos principales en esta cuarta trompeta. La primera es la tercera parte del sol. ¿Qué representa la tercera parte del sol? Juan 12, 35, 36. Alguno puede leerlo, hermano. A mí me pueden ayudar con las citas que ahí están colocadas. Juan 12. Dice lo siguiente. Si alguno lo quiere leer, puede abrir su micrófono y lo puede leer. 35 y 36. Para que sea rápido y luego alguien lee Efesios. 30, Juan, buenos días, 12. hermanita Silvia. Buenos días. Juan 12, 35 y 36. Dice. Sí, señora. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Muy bien. Aquí Cristo se presenta como la luz, La luz. ¿verdad? Dice, andad en la luz en tanto que tenéis la luz. Es decir, en tanto que me tienen a mí, anden en la luz. ¿Cierto? Y en tanto que tenéis luz, creed en la luz. Ahora, Cristo se representa como la luz y hay muchos textos más, hermanos, del Espíritu de Profecía que hablan que Cristo es el sol de justicia, que es la luz del mundo, ¿verdad? Y que es esa luz mayor que podemos nosotros acudir a Él.
Ahora, esa tercera parte del sol que se oscurece es que, es que Jesús ya no estaba por ninguna parte. El Papa se coloca como el vicario de Dios en la tierra, ¿ya? Se coloca como Cristo en la tierra. Entonces, esa parte, esa tercera parte que se oscurece, es la tercera parte del día. Eso fue mucho tiempo, hermano. Ahora, la tercera parte de la luna. ¿Qué es la luna? ¿Ya? Ahí dice que son las escrituras, pero vamos a ver en Efesios 5, del 8 al 14. Efesios 5. La, pal- la palabra del Sí, hermano. Señor dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Busquen lo que agrada al Señor. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denúncielas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Sigue aquí, el apóstol Pablo sigue diciendo que Cristo es la mayor luz, ¿cierto? Que Él es la luz, ¿verdad? Y que la luna son las escrituras que nos llevan a Cristo, es decir, que nos muestran a Cristo. Hay otros textos más, no los coloqué ahí, que hablan acerca de que la luz, o sea, Cristo, ¿sabe? Que el sol le da luz a la luna, ¿cierto? ¿Sí? Cristo es lo más importante de la escritura. De ella habla, la Biblia habla de Cristo, todo habla de Cristo, de su obra salvífica. Entonces, la luna es símbolo de las escrituras. Somos lunas cuando presentamos las escrituras que apuntan al espíritu de la profecía, que apuntan a Cristo. El desahogo de la gente dice que como la luna toma la luz del sol, así también los hijos de Dios toman el sol de justicia, Cristo Jesús, para ser luz en el mundo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la tercera parte de las estrellas es el pueblo de Dios. Vamos a verlo en Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia como estrellas a perpetua eternidad. Aquí las estrellas también fueron eclipsadas en el medio. Las que querían brillar con la luz que la luna les daba, con la luz que daba la palabra de Dios. Fueron eclipsadas la tercera parte de ellas, es decir, fueron muertos muchísimas personas, muchísimos heraldos del Señor fueron muertos en la Edad Media. Y Daniel 12:10 dice que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Vamos a leer Daniel 12:10 para terminar. Esta palabra, hermanos, nos da a entender a nosotros que esta trompeta es tocada para que la iglesia de Tiatira comprenda, ¿verdad? Que iba a ser eclipsada la tercera parte del sol, es decir, Cristo iba a ser casi que borrado de la mente de las personas. La tercera parte de la luna, las escrituras iban a ser también emancipadas, ¿ya? No iban a poder salir. Y las estrellas, el pueblo de Dios iba a ser aniquilado. Entonces, hermanos, esta trompeta es tocada para anunciar, ¿cierto? Este juicio, estos acontecimientos políticos, estos acontecimientos del mundo en ese tiempo, para que el pueblo de Dios supiera lo que iba a ocurrir. Daniel 12:10. ¿Alguien lo puede leer? Y terminamos con ese texto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán, los impíos, corrijo, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Amén. Hermanos queridos, si la gente de hoy no comprende las cosas, que tenemos más luz, mañana vamos a hablar de este tema, tenemos más luz, hermanos.
Tenemos toda la luz que el Señor puede dar. Ahora, recuerden que Wycliffe no tuvo toda la luz. El Señor le dio una pequeña porción de luz a él y con eso la tierra fue iluminada. Hus y Jerónimo igualmente no supieron todo. Y el Señor hasta donde les dio la oportunidad a ellos de trabajar, el Señor ilumina la tierra con esa porción que les da para hacer a ellos. Y luego los otros reformadores, hermanos. Pero nosotros hoy, el Señor dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos no lo serán. ¿Ya? Pero los entendidos entenderán. Este grupo se llama Entendidos en los Tiempos, hermanos. No porque nosotros queramos vanagloriarnos de este nombre. No, es que tenemos una responsabilidad tremenda, hermano. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia como estrellas, hermano. Nosotros somos llamados a ser la estrella de Dios en este tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo remanente de Dios. Para que seamos a perpetua, estemos a perpetua eternidad. Estemos en la eternidad. Qué lindo, ¿verdad? Este mensaje, hermanos, en esta mañana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé aliento para seguir adelante, porque lo que ocurrió va a volver a pasar, hermano, de pronto a mayor escala, pero en menor tiempo, porque el Señor ya viene. Pero, hermanos, sabemos que todos los que queramos vivir piadosamente vamos a poder ser perseguidos. No todos serán mártires, hermano, porque el martirio no es para todos. Y el Señor sabrá en qué momento nos quita, o en qué momento nos deja y nos da el poder de ser mártires, ¿verdad? Pero los que no podamos, el Señor nos va a preservar. O sea, el Señor lo sabe todo. Solamente tú y yo tenemos que orar y prepararnos. Prepararnos, y cuando tú conozcas algo, debes contarlo a otro, debes decirlo a otro. Así como la apostasía de la Edad Media dañó, esta apostasía va a ser tan cruenta, hermano, que dice la sierva del Señor, que tembló al ver la apostasía final, la apostasía omega, la que estamos viviendo, porque la iglesia se va a convertir en algo irreconocible. Así que si usted está preocupado, hermano, porque la iglesia hace, porque no hace, hermano, manténgase fiel, estudie la palabra, ayude a otros a que la entiendan. Y usted y yo no debemos censurar la iglesia, tenemos que denunciar, así como hicieron ellos. Solamente la Biblia y el espíritu de profecía hablan solo. Nosotros no necesitamos decir nada, solamente Dios dice, ¿cierto? Los comentarios quedan relegados cuando hay un escrito está. Entonces vayamos con el espíritu de profecía y la Biblia en la mano. Y hablemos a la iglesia con amor, con firmeza, con el poder del Espíritu Santo, pidiendo el poder del Espíritu Santo, para que nuestra vida, hermanos, también deba decir, cada cosa que hablemos tenga poder. En nuestra vida tiene que ser tal como fue Jerónimo, como fue Hus, como fue Wycliffe, hombres de Dios, sin ninguna tacha. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, hermano querido. Querido Dios, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú no nos dejas a oscuras, Señor, porque tú nos das todo lo necesario para este tiempo. Y si nos equivocamos, Señor, en algo que dijimos, en algo que no pudimos decir bien, perdónanos, Señor, porque estamos aprendiendo de ti, Señor, estamos estudiando, estamos queriendo, Señor, llegar a ese entendimiento que dice tu palabra, que dijo el profeta Daniel, ser entendidos en los tiempos, para poder, Señor, llevar al mundo que perece una verdad presente, contundente. Señor, gracias porque tú eres bueno. Nosotros no lo somos, pero tú lo eres, Señor. Gracias porque tú eres amor cuando nosotros